Hola, bueno, en primer lugar, claro, saludaros, ¿no?, a todos y daros las gracias por estar ahí. Y en particular quiero empezar, claro, agradeciendo a José Félix Pascual y a Mateo Mancini la iniciativa, con independencia de que, bueno, no estoy muy de acuerdo con ellos en que la historia del arte ayude a explicar la vida en tiempos de crisis, pero al menos sí que la hace más llevadera, o me gustaría pensar que la hace más llevadera y desde luego sí que la hace más rica. Y en ese sentido es por lo que me gustaría hoy compartir con vosotros algunas de las inquietudes que tengo en torno a un retrato que se encuentra habitualmente en el Museo Nacional de Capodimonte en Nápoles y que en la actualidad, sin embargo, está en Chicago, en una exposición temporal dedicada al Greco, que está abierta en este momento y que probablemente, pues, por razones que todos conocéis, tenga que cerrar en las próximas semanas. Es el retrato de un miniaturista, Giulio Clovio, un personaje fundamental en la vida del Greco, como os voy a intentar explicar en estos próximos minutos. Y claro, ya sabéis que habitualmente en la historia del arte utilizamos documentos cuando los hay, cuando existen, y este es el caso, ¿no?, del caso paradigmático de ese uso de documentos, ¿no? Porque sabemos que el 16 de noviembre de 1570 este miniaturista escribe a un poderosísimo cardenal, Alejandro Farnesio, para que dé cabida en su palacio, en el Palacio Farnesio en Roma, de residencia, a un joven candiota, discípulo de Tiziano, que siempre se ha pensado que es el Greco, claro. Esa noticia es del 16 de noviembre de 1570, ¿no? Pues bien, solamente 2 años después conservamos otro documento en el que el propio Greco, que probablemente todavía no se llamaba así, ni era conocido así, pero el mismo Greco escribe al cardenal directamente, lo cual es un atisbo de la personalidad fuerte del artista, para refutar algunas acusaciones que se habían hecho contra él en el entorno del palacio. Y acusaciones que acaban con él fuera, o sea, que lo expulsan. Lo expulsa el mayordomo probablemente por la propia orden del cardenal Alejandro Farnesio. El siguiente documento ya lo fechamos en el 18 de septiembre de ese mismo 1572 y nos hace ver al Greco en una compañía, la compañía de San Lucas, que es la compañía específica de los artistas en Roma. Y en ese documento él ya se inscribe como Dominico Greco. Y esto nos debería hacer pensar, o a mí desde luego me hace pensar, que entre el año 70, 1570, en el que llega al Palacio Farnesio, y el año 72, 1572, que se inscribe en la Compañía de San Lucas, se produce una metamorfosis, una transformación radical del artista en la que desempeñó, desde mi punto de vista, un papel no menor este miniaturista del que os hablo, que es Giulio Clovio. De hecho, hay paralelismos vitales entre la trayectoria vital de Clovio e incluso la del propio Greco, entre otras razones porque Clovio era dálmata y el Greco, como sabéis, pues era cretense. Y de eso, de alguna manera, en los círculos romanos les convertía a ambos en extranjeros. Y esto es una condición muy especial para entender la obra del Greco, tanto en su Creta natal como sobre todo en Venecia y Roma y después en España, ¿no?, y particularmente en Toledo. Esa condición de extranjería, por decirlo con un término muy cercano a nosotros. Por otra parte, se pueden establecer paralelismos formales entre las obras de Clovio y las del Greco, y eso incluso contando con la idea de que Clovio, cuando conoce al Greco, le saca prácticamente 40 años, ¿no? Tiene en torno a 72 y el Greco tenía unos 30. Y además de estas cuestiones que os digo, es probable que entre ellos hubiera bastantes concomitancias en lo que se refiere a sus ideas sobre el arte y los artistas antiguos, y en particular en sus ideas sobre los artistas modernos, los artistas contemporáneos.
Y en ese sentido os decía que desde mi punto de vista la persona, el personaje fundamental en la transformación del Greco entre el año 70 y el año 72 es Clovio, entre otras razones porque creo que en esas conversaciones que debieron mantener el maestro y el joven discípulo, de alguna manera Clovio le hizo pensar al Greco en términos de grande maniera o de gran estilo, ¿no? Para que me entendáis, sin utilizar las palabras pedantes de los historiadores del arte, le hizo pensar a lo grande, ¿no? Pensar en que la pintura debía ser algo sofisticado, que debía de fundamentarse en la virtud técnica, en el juego del intelecto, si queréis, y de todo ello es testimonio esa obra de la que quería hablaros esta tarde, que de alguna manera testimonia la relación entre ambos artistas, y es ese retrato de Clovio del que paso ya inmediatamente a hablaros y que parece extender más allá del momento en que fue pintado una conversación, la conversación entre Clovio y el Greco, de la que el pintor al hacer el retrato nos hace partícipes, ¿no? Trascendiendo incluso las fronteras espaciales o temporales. El retrato, de hecho, está firmado a la izquierda, encima del hombro derecho de Clovio, como si el Greco nos hubiera querido, trascendiendo esas fronteras de las que os hablaba, hubiera querido certificar que efectivamente él había sido el autor de ese retrato, como si quisiera dejar constancia de que es el autor de esa pintura, y no solamente eso, sino también incluso de la amistad que lo une con el retratado. Con la mano derecha, Clovio señala hacia su obra maestra, que es el Officium Virginis Farnese, el oficio de la Virgen Farnesio, acabado en el año 46, pero realizado durante 9 años de trabajo, es decir, desde 1537, el Officium puede ser concebido, y así lo ha sido, como un sumario, una especie de resumen de lo que fue la trayectoria de Clovio, y sobre todo como un resumen de lo que había sido la cultura figurativa de los años 30 en Italia, ¿no? Por decirlo así, como una interpretación del todo personal de la maniera romana de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, de las logias y las estancias de Rafael y sus ayudantes en los palacios vaticanos, y también de las propuestas figurativas de Francesco Salviati, Giorgio Vasari, los Zuccari o la maniera emiliana de Correggio y Parmigianino, siempre sometidas a inteligentísimas manipulaciones por parte de Clovio. Sin embargo, como vamos a ver enseguida, esas manipulaciones quizá no eran del todo suficientes para una artista a la veneciana, como era ya el Greco en aquellos 2 años que estuvo en el Palacio Farnesio entre 1570 y 1572. El Officium Virginis era casi un manual de las artes para los artistas más jóvenes que de alguna manera estaban en el entorno del Palacio Farnesio y que de alguna forma acudían a ver esta obra maestra, que era un pequeño libro que probablemente el cardenal Farnesio utilizaba para su devoción privada, para sus oraciones privadas. De esa práctica de alguna forma didáctica nos da testimonio también el propio retrato de Clovio, porque es un retrato que fundamentalmente lo que pone en marcha es un implacable juego de miradas. Nosotros como espectadores, como observadores, miramos a Clovio, que nos señala hacia su códice para que así bajemos la mirada hacia las miniaturas. Es como si nosotros mismos, sustituyendo al conversador convertido en retratista, es decir, sustituyendo al Greco, una sustitución a la que contribuye notablemente el hecho de que el retrato sea prácticamente del tamaño natural, de un tamaño natural, como si nosotros mismos, os decía, hubiéramos ido a visitar a Clovio, quien a su vez nos habría mostrado su obra maestra, de la que se encontraba, por supuesto, muy orgulloso. De alguna manera, como os digo, el observador sustituye al Greco y se convierte de alguna manera en el conversador fundamental del retratado. A la vez, y si os habéis dado cuenta ya, el Greco nos convierte en testigos de una evidente transformación. El color
siempre frío y diáfano de las miniaturas de Clovio ha sido sometido, si os fijáis, a un proceso de rarefacción, como si se hubieran de alguna manera extrañado, ¿no? Como si se hubieran saturado y diluido esos colores que han girado hacia tonos mucho más cálidos, y los perfiles nítidos de las miniaturas del manuscrito original, obra de Clovio, se hubieran mezclado. Esa metamorfosis, esa transformación, yo creo que hay que relacionarla con la apuesta formal del Greco por la pintura veneciana, que, como probablemente muchos de vosotros sabéis, se distingue sobre todo por una factura, por una pincelada muy disuelta que de alguna manera difumina los perfiles y mezcla los colores de una manera mucho más neta que otras apuestas formales o estilísticas contemporáneas. Pero también hay que relacionar esta transformación con el modo en que sabemos que funciona la visión, y esto es muy importante para entender la obra del Greco. Necesariamente los perfiles de la miniatura del códice se tenían que difuminar y los colores se debían mezclar si nosotros a lo que miramos es al rostro de Clovio, y si no, hacer la prueba. Si vosotros ahora estáis mirándome directamente al rostro en esta proyección, probablemente los objetos que tenéis más abajo, quizá el teclado del ordenador, lo veáis de manera difuminada y borrosa. Y eso de alguna forma nos tiene que poner sobre aviso del interés que tuvo el Greco en cómo la visión funcionaba y cómo de alguna manera ese funcionamiento de la visión debía de algún modo condicionar la representación de lo que vemos, en este caso las miniaturas del Officium Verginis de Clovio. Lo más interesante, de hecho, si os fijáis, es que esa disolución no se produzca en objetos que están cerca del Officium Verginis de Clovio. Las manos de Clovio se ven perfectamente nítidas, y de alguna manera eso nos tiene que hacer pensar en la apuesta formal, como veremos después, del Greco en esta pintura. En lo que se refiere a la composición, si os habéis dado cuenta, el retrato presenta una composición apaisada, y esta apuesta formal por parte del Greco es un tanto extraña. Es verdad que la historiografía, los especialistas han relacionado esta composición con retratos de Tiziano, de Sebastiano del Piombo o de Tintoretto, y sobre todo ha hecho hincapié en esa extraña articulación horizontal del cuadro. Al ser esa articulación en horizontal, como os digo, del cuadro un poco extraña, de alguna manera nosotros como historiadores tenemos que intentar encontrar alguna respuesta o alguna explicación. Y desde mi punto de vista, eso implicaría que el paisaje que veis a la derecha debe tener un protagonismo mayor del que se ha prestado o del que se le ha otorgado hasta la actualidad. Una importancia particular o un papel fundamental que debía desempeñar en el conjunto de la composición, casi tan importante como el propio retrato de Clovio, con el que parece hacer un pandan, una pareja, un diálogo. Por una parte el retrato de Clovio, por otra parte el paisaje, ¿no? En este sentido, me parece significativo que este tipo de ventana no se vea solo en los retratos venecianos de los artistas que citaba antes, Sebastiano del Piombo, Tiziano, Tintoretto, sino también en las representaciones de algún apóstol o santo pintadas por el propio Clovio en otra de sus obras, el Evangeliarium Grimani, que se encuentra en la Biblioteca Marciana en Venecia. Cabría, por tanto, mirar con mucha atención ese paisaje, entre otras razones porque se ha descrito la agitación del árbol y el cielo tempestuoso, pero nunca, que yo sepa, se ha señalado la presencia en ese paisaje de un relámpago que recuerda, o a mí me recuerda, aquello que Plinio el Viejo decía de Apeles en su Historia Natural. Y me vais a permitir que lea en latín y después traduciré lo que dice Plinio. Pinxit et quae pingi non possunt, tonitua fulgetra fulguraque. O sea, en la traducción de Esperanza Torrego, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Apeles era capaz de pintar
cosas que no pueden pintarse: el trueno, el relámpago y el rayo. Y esto nos tiene que recordar también esa estupenda anotación del Greco al Tratado de Arquitectura de Vitruvio, en que dice que la pintura trata del imposible. Literalmente el Greco dice: la pintura trata del imposible. Es en esta capacidad de la pintura para representar lo imposible, desde el brillo del relámpago en una tarde de tormenta al alma de un retratado, al alma de su amigo Clovio, donde radica su superioridad, la superioridad de la pintura con respecto a otras artes, y el hecho de que el pintor, más que ningún otro artista, sea, como diría Leon Battista Alberti, otro dios en su capacidad para no solamente copiar e imitar el mundo, sino también para crear mundos nuevos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que relacionar ese relámpago con esa capacidad cuasi divina del artista y en particular del pintor, en este caso el Greco. No puede ser casual que los folios del códice, del librito que nos está enseñando Clovio en el retrato, ficticiamente por supuesto, por los que el Greco decidió representar justamente ese códice del Officium Virginis en su retrato, fueran el que Clovio consagró a la derecha a la Sagrada Familia, y precisamente en la izquierda representa a Dios Padre en el momento fulgurante de la creación. Y tampoco puede ser casual que el Greco eligiera una miniatura de Clovio que de una manera tan clara se inspiraba en los frescos que Miguel Ángel había pintado en el techo de la Sixtina, y que fueran justamente esas miniaturas las que en efecto más sufrieron ese proceso de rarefacción y transformación al que antes me refería. No en vano, Clovio y el Greco, os decía antes, compartieron muchísimas cosas, y también algunas de sus ideas en torno a los artistas antiguos, como los que cita Plinio, o también a los artistas contemporáneos. Y particularmente los dos sintieron una fascinación muy fuerte, propia también en otros contemporáneos, por la figura y la obra de Miguel Ángel. Clovio tenía incluso varios dibujos que el propio Miguel Ángel le había dado, y de alguna manera a mí siempre me ha gustado, cuando he pensado en este retrato de Clovio, me ha gustado imaginarme a Clovio discutiendo con el Greco en torno a esos dibujos, ¿no? Trasteando con esos dibujos y hablando sobre la obra del divino Miguel Ángel. Por otra parte, es probable que a muchos de vosotros os suene esta relación un tanto ambigua que el Greco mantuvo con Miguel Ángel, con el que siempre mantuvo una relación en la distancia extraordinariamente ambigua. Por una parte, de una admiración radical, pero por otra parte de una crítica furibunda, entre otras razones porque el Greco era partidario sobre todo de esa manera veneciana que de alguna manera se contraponía de una manera fundamental a las propuestas formales de Miguel Ángel y sus seguidores. Y aún así, el Greco compartió con muchos de sus contemporáneos una especie de ideal estético que unía, por una parte, el dibujo y la concepción formal de Miguel Ángel con el color y la aplicación técnica de Tiziano. Y en ese sentido me gustaría enseñaros ahora esta expulsión de los mercaderes del templo que se conserva en el Minneapolis Museum of Art, que es de alguna manera la pintura que marca el punto de llegada de la etapa italiana del Greco, en el que el pintor, como veis a la derecha, ha incluido a Miguel Ángel y a Tiziano en la esquina inferior derecha, y a su lado justamente al propio Clovio. Y aún así, como os decía, las opiniones del Greco sobre Miguel Ángel son extraordinariamente ambiguas, ¿no? Otra cuestión sobre la que me gustaría hablar en este vídeo es de una cuestión que siempre me ha interesado en la obra del Greco: es su interés extraordinario por los fenómenos visuales y sobre todo por los fenómenos relacionados con la luz, con sus reflejos y con las transformaciones que opera sobre la superficie de las cosas. Y en este sentido el Greco se presenta como un artista capaz, por una parte, de emular, o sea, de imitar con la intención de superar a los artistas antiguos, pero también para presentarse como un pintor moderno que supera
a todos los modernos. Y en este sentido, si la transformación a la que su amigo Clovio había sometido a la pintura de Miguel Ángel en su miniatura del Officium Virginis era válida en lo fundamental, sin embargo era menos moderna que la del Greco como pintor veneciano y como legítimo y digno discípulo de Tiziano, aunque no sabemos con certeza si lo fue o no, pero sí como lo había presentado Clovio al cardenal Alejandro Farnesio. Y también de alguna manera se nos presenta como un pintor moderno capaz de superar a los pintores antiguos y a los modernos porque su pintura era esencialmente un retrato. Y como de nuevo había recogido León Battista Alberti en su tratado sobre la pintura tenía la capacidad de hacer presentes a los ausentes. Y en este sentido, el retrato trataba de lo imposible, como habría dicho el Greco, porque hacía presente al ausente, en este caso a su amigo Clovio. En efecto, no solamente podía inmiscuir al espectador, o sea, a nosotros, en una conversación ininterrumpida más allá de los límites establecidos por el espacio y el tiempo, sino que en tanto que era una pintura que seguramente pasó de la colección de Clovio a la colección de su amigo Fulvio Orsini, que era el bibliotecario del cardenal Alejandro Farnesio y en cuyos inventarios es posible encontrar la primera referencia documental a esta pintura específica de la que os hablo, también conseguía con el retrato el Greco mantener para Fulvio el recuerdo casi inmortal de su amigo miniaturista, que había fallecido en 1578. De alguna manera, el retrato de Clovio de Capodimonte es un ejemplo paradigmático de cómo con sus obras el Greco demostraba la superioridad de la pintura sobre el resto de las artes al poder pintar el fulgor del rayo, pero también al mantener vivo con todo su color y en todo su esplendor a los amigos o los familiares desaparecidos por la distancia o por la muerte. Y en nuestro caso esa distancia viene marcada por la crisis sanitaria. Amigos, cuidaos mucho. Como sabéis, ya lo dijo el antiguo, ars longa vita brevis. Un abrazo. Chao.